Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arecos Pizarro y hoy recorreremos las cataratas de Iguazú del lado de Argentina, toda la experiencia haciendo los senderos y viajando en el tren. Las cataratas de Iguazú están en Argentina y Brasil, en las ciudades de Puerto Iguazú y Foz de Iguazú respectivamente, justo en la frontera. Día 30 de agosto de 2023, yo llegué a Foz de Iguazú en Brasil. Viajé durante la noche desde Curitiba en un bus. En Foz de Iguazú tomé una micro que te conecta con la ciudad argentina de Puerto Iguazú, un bus urbano internacional de estas ciudades fronterizas. Y en el terminal de Puerto Iguazú combiné con otro bus argentino que te lleva al Parque Nacional Iguazú de Argentina, a las Cataratas de Iguazú, un bus Río Uruguay. Todo ese viaje ida y vuelta está en otro video dedicado, con la experiencia y toda la información que pude recopilar. Lo cierto es que así llegué al centro de visitantes del Parque Nacional Iguazú en Argentina. Los buses te dejan en la entrada del Parque Nacional, listo para comprar los boletos y empezar la aventura. En Foz de Iguazú cambié $20 por 12.000 pesos argentinos y con ese dinero pagué el ticket de extranjeros, que en ese momento costaba 10.000 pesos argentinos, unos $17 usando esa conversión. En agosto de 2024, al editar el video, el ticket extranjero ahora cuesta 35.000 pesos, cerca de $40 por la inflación. Ahí está mi ticket. El centro de visitantes tiene varias tiendas, algunos mapas, informaciones. Este parque nacional se creó en 1934. Fue el primero junto con el Parque Nacional Nahuel Huapi en Bariloche. Hay unos torniquetes, muestras la entrada y te dejarán pasar a la siguiente área. Al pasar está el puesto de paseos náuticos. No hice ninguno, pero les cuento. Está la Gran Aventura, que es un paseo en lancha que te llevan debajo de las cataratas, te empapas entero. Ese lo hice en Brasil, está en el video de Brasil. Hay un paseo ecológico en un bote con remos, bien tranquilo y reposado. Y existe la travesía Iguazú, que te lleva desde el Parque Nacional hasta la ciudad de Puerto Iguazú. Es un viaje para volver, en un solo sentido. Te dejan en el marco de las tres fronteras. Hay unos restaurantes, unas tiendas y también está la estación central. Esto es la estación para mover a los turistas. El Parque Nacional Iguazú tiene un tren que está incluido en el ticket. Este es mi boleto de tren, coche 1 y salida a las 12 horas, mediodía. La frecuencia es de unos 30 minutos. Tuve que esperar a que el tren llegara y justo se asomó un queltehue. Aunque me parece que acá les dicen teru o teteu. El ave del chili chili, del chiste del Bombo Fica, para quienes somos chilenos. Caminaba como Pedro por su casa. Y bueno, la selva es su casa. Todo este continente americano es su casa. Y llegó el tren. Yo tengo que llegar hasta el final porque quiero tomarle una foto y porque estoy en el coche número 1. Aquí yo amo el transporte. En este canal comparto muchos viajes en transportes y que esta visita al Parque Nacional incluya un tren me parece una de las mejores sorpresas de la vida. Lo estoy disfrutando mucho. Esta es la locomotora interno G58. De lo que leí, esta sería una locomotora a gas natural. Hay otras que son 100% eléctricas. Es bien bonito poder recorrer este parque nacional en este maravilloso tren turístico. Me encanta el viaje en tren y en sonido ambiente creo que lo pueden disfrutar tanto como yo. El tren circula lento, como a 20 km por hora, y estamos llegando a la estación Cataratas,
que después voy a mostrar en el mapa. En esta estación te bajas para hacer el circuito superior y el circuito inferior, que son dos de las posibles caminatas que puedes hacer en el Parque Nacional. Y es lo que hice al final. ¡Mira! Nos vamos a cruzar con el otro tren. La gente está saludando. A ver cuántos coches contamos. Está lleno de gente. Es invierno, día de semana, miércoles, y hay mucha gente en el Parque Nacional. Este es un puente para que pasen los animales por debajo de las vías, y hay un embarcadero, estación Tres Marías, del paseo ecológico con el bote y los remos. Estamos bordeando el río Iguazú con varias mariposas amarillas que van cruzándose. No sé si se notan, pero es una vista preciosa. Y el tren está llegando a la estación Garganta del Diablo. Son cerca de 30 minutos de recorrido. Es un tren hecho a la medida del Parque Nacional, con este combustible más noble, la baja velocidad, el bajo ruido. Las grasas y lubricaciones del tren también son biodegradables. Hay muchas características para hacer este tren más sustentable. En el lado brasileño, Iguazú tiene buses panorámicos y buses articulados. Acá en el lado argentino solamente está el tren, no existe otro medio masivo de transporte. Puede llegar en auto hasta Cataratas, pero este tramo se hace exclusivamente en el tren o en un sendero peatonal. Estación Garganta del Diablo, última estación del tren, y toda esa gente quiere volver. Esa gente ya estuvo acá haciendo ese sendero. En el parque, nosotros hicimos el viaje completo del tren, estación central a Garganta del Diablo. Yo ahora haré el sendero Garganta del Diablo, el más famoso. Después volveré a la estación Cataratas y ahí haré los dos circuitos principales. Ahí está el tren. La gente está empezando a subir para volver hacia Cataratas o a la estación central, y yo voy al sendero. Somos varios turistas que estamos en la misma sintonía. Nos tocó un día maravilloso. Eso, cuando llegué a Foz de Iguazú, antes de llegar vi el pronóstico del tiempo de los días que estaría en la zona, y de todos, este era el mejor día para venir. Días después hubo un día con lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, y en esos días me parece que cierran los parques en los dos países. Por prudencia, yo prefiero quedarme unos días extra en los lugares por lo mismo, para no perder la oportunidad en caso de que haya mal tiempo. También fui afortunado por las fechas. Reitero, esto es de agosto de 2023. En octubre de 2023, unos meses después, hubo unas lluvias torrenciales. Una gran crecida del río destruyó las infraestructuras de este sendero, que es algo que ha sucedido otras veces. Tuvieron que reconstruirlo y reabrió en julio de 2024. Hubo un espacio de cerca de 9 meses donde esta caminata que yo estoy haciendo, esto no se pudo visitar. Podías hacer los otros senderos del parque, pero no este, porque no estaba habilitado, se destruyó. Todas estas pasarelas se destruyeron. Por otra parte, todo el camino es plano, nada de escaleras, todo accesible, plano, es una ruta de pasarelas. Pero eso sí, es una caminata larga. Son como 2 kilómetros hasta el final, y obviamente otros 2 kilómetros para volver. 2200 metros es el dato oficial. En el sendero hay áreas de descanso con unas zonas que tienen bancas para sentarse. Eso me gusta, que todo es accesible, puede venir gente en silla de ruedas, personas con dificultades para moverse. El tren y este sendero es todo, por decirlo así, de piso bajo. Llegar y caminar. Y también puedes ver la fauna del parque, como este pajarito, una urraca con colores muy lindos que anda a la espera de la comida de los turistas.
En invierno, Iguazú puede ser caluroso. Este día tenía cerca de 30 grados Celsius, calor con humedad, puedes sentir más calor todavía, transpiras más al hacer caminatas, por eso es importante venir con ropa fresca y que se pueda mojar y que se pueda secar rápido. En los días fríos, Iguazú puede tener cerca de 15 grados Celsius como máxima, o sea, dentro de la misma semana puede ser caluroso y puede ser frío. Y en verano, cuando vine en enero, todo era calor. Temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius. Un solo día sufrí por el calor, el sofoco, porque fue mucho, pero en el resto de los días era un calor bastante agradable. Yo no soy fan del calor, me gusta más el frío, pero he disfrutado mucho de Iguazú y volvería feliz, feliz, feliz. Y bueno, volví, de hecho, volví. Nosotros vamos cruzando el río Iguazú. Esto es el río Iguazú y algunas islas pequeñas que hay. Se nota la corriente del río. Esta pasarela va rumbo hacia la catarata. Estamos yendo hacia la catarata, hacia la caída de agua. Estos son coatíes. Se ven tiernos, pero son traviesos. Roban la comida, pelean, hacen otras cosas. Hay que estar atentos y tratar de no estar tan cerca de ellos para evitar problemas. Esta es la parte final del sendero Garganta del Diablo. Se empiezan a ver los vapores de las cataratas. Qué bonito es visitar esto. Espero que lo estén disfrutando mucho y que se sientan aquí, que están aquí viendo estas cosas, que ustedes están recorriendo todo esto. Disfruten en sonido ambiente. ¿Cierto que sí? El sonido de las cataratas de Iguazú. Qué poesía, qué lindo es escuchar el agua de este modo, qué hermoso. Ahí vemos la bandera argentina, una zona es de entrada y otra de salida. Ese lado es Brasil y este lado es Argentina. Qué belleza estar aquí escuchando y viendo estas maravillas. Mira cómo sale el vapor. La Garganta del Diablo es esto. Es un conjunto de cataratas donde el agua cae 80 metros hacia abajo, con arcoíris y algunas aves que se logran divisar en la niebla. Realmente sobrecogedor. Esta es una zona restringida para las fotografías oficiales. Aquí hay fotógrafos profesionales que te toman fotos y obviamente tú después le compras la foto. Increíble como hay tanta agua, es
enorme. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ahora estoy volviendo. Junté todos los registros que hice con fauna. La verdad es que además de caminar en las pasarelas, uno podía ver y cruzarse con muchos animales. Esa parte me encantó, porque me tocó ver muchos animales. El primero fue la urraca, con esos colores muy hermosos. Un acompañante permanente de las pasarelas son las mariposas. Hay muchas mariposas que revolotean en la selva, de diferentes colores. La que me tocó ver más era esta. Desconozco la especie, si ustedes la saben, pueden compartirlo de verdad. Pero me encanta ver mariposas y siempre que las veo trato de tomarles fotos o de mirarlas. Es bonito mirarlas. En Brasil, en portugués, les dicen borboletas a las mariposas. Me encantan las mariposas y las borboletas. En el río estaba este pez de agua dulce que es grande, se le llama surubí del Iguazú. El nombre científico parece de dinosaurio, a ver si lo pronuncio bien. Steindach-Neridion melanodermatum, mejor conocido como surubí. En algunos pilares de la pasarela hay que estar atentos porque abajo de la pasarela había unas tortugas descansando. Tortugas. Era un poco difícil de ver. De hecho, la gente que caminaba rápido no lo veía. Por eso hay que caminar, pero con calma, para disfrutar todo y ver estos detalles. Hermoso. Y en las islas cercanas a la Catarata Grande había unos peces pequeñitos en el río. Una vista bien interesante. Y este es uno de los coatíes. Este lo tuve que pasar por el ladito. Tenía que seguir caminando. Y a lo lejos, ese ave es un jote de cabeza negra. Un buitre. Vi hartos animales. Muchos animales. En ir y volver a paso lento, grabando, tomando fotos, súper relajado, me demoré un poco más de 1 hora. Esto es la estación Garganta del Diablo, para tomar el tren otra vez. Y en una zona había muchas mariposas reunidas. No sé si alguien les dejó algo para comer o espontáneamente estaban volando acá, pero fue hermoso. Nunca en mi vida había visto tantas mariposas juntas y volando por todos lados. Era bonito. En paisajes y en fauna, esta visita al Parque Nacional Iguazú ha sido una maravilla. Ahora vamos hacia la estación Cataratas para hacer los otros senderos del Parque Nacional Iguazú del lado argentino. En 15 minutos estamos en la estación Cataratas. Hay trenes cada 15 minutos uniendo Cataratas con la Garganta del Diablo y cada 30 minutos yendo o volviendo a Estación Central, al punto de inicio. Esto que vemos es justamente la estación Cataratas, que sería la parada intermedia. Los comercios recibían pesos argentinos, reales, dólares y euros. Hay algunas tiendas para comprar cosas y restaurantes. Me hubiera gustado almorzar, pero por tiempo preferí dedicarme a hacer los senderos y almorzar al último. Solamente compré aguas para hidratarme. En esta estación también hay baños que les dicen sanitarios. El circuito superior, para que se entienda, es otra serie de pasarelas, otra ruta, que no tiene escalones. Todo es relativamente plano y vas recorriendo el sendero con distintas vistas de las cataratas y de otros saltos pequeños que hay en el camino. Son casi 2 kilómetros de ruta, cerca de 1750 metros,
y termina donde empieza. Es un camino circunvalar. Se le llama superior porque está en la parte alta. Nunca dejamos la parte alta, por eso es plano y sin escaleras. Y el otro, el circuito inferior, tiene escaleras porque baja. Ese no es 100% accesible en el caso de quienes vienen con silla de ruedas o personas con problemas de movilidad. En cambio, este sí, el circuito superior es totalmente accesible y fácil de caminar. En el circuito hay varios miradores y paradas para que tomes fotos. Por ejemplo, este es el Salto Dos Hermanas. Esta es otra parada para tomar fotos. La idea de esta caminata es eso, disfrutar de la selva, adentrarse en la selva, escuchar el sonido de las cataratas, de los ríos, los arroyos y poder tener unas vistas preciosas de todo este entorno natural, una lindura. Oh, esto es otra mariposa. Ojalá alguien sepa el nombre específico o científico de estas mariposas. Son muy lindas. Esto es el camino, el circuito y la vista de las cataratas. Impresionante. Y vamos cruzando partes del río, partes que desembocan en cataratas. Miren la vista hermosa. Este video está hecho con mucho cariño para todos, obviamente, pero también para mi mamá. Porque juntos hicimos un viaje en un bus turístico desde Santiago de Chile a Foz de Iguazú. Pudimos conocer el lado brasileño, pero no pudimos conocer este lado argentino y ha sido hermoso. Honestamente, no creo que ninguno sea mejor que el otro, pero sí me parecen diferentes y creo que lo mejor es poder visitar los dos lados. Brasil y Argentina son maravillosos. No sé si por la hora o porque me tocó un día demasiado bonito, pero tuve unas vistas tan bonitas en todo el día. Le agradezco a Dios por poder disfrutar de estas maravillas y poder compartirlas con ustedes, que sientan el viaje en sonido ambiente a ratos, escuchando las cataratas, sintiendo todo esto, viendo los arcoíris. Es una experiencia maravillosa y aunque en el video se ve bonito, en vivo es mucho mejor incluso. Una de mis partes favoritas de este sendero fue un puente de pasarelas, donde está el Salto Guardaparque Bernabé Méndez, que llama así en honor a un guardaparques que murió a manos de cazadores furtivos. La vista desde las pasarelas, con el color de las aguas, los arcoíris, toda esta escena completa, es una belleza. De verdad, gracias Bernabé y también gracias a todos quienes trabajan por la conservación de estos lugares, de estos patrimonios naturales. De verdad, gracias, gracias, gracias. Otra postal preciosa es el Salto Embiguá. Qué bonito estar un día miércoles aquí, plena semana. Provecho para los que están cenando. Qué hermoso es esto.
De fauna, otro animalito que pude divisar es esta garza blanca. La pasarela del circuito superior ahora se adentra un poco más, yendo hacia el borde de las cataratas. Se nota y se siente la fuerza del agua. ¡Qué impresionante! Y esto es el final del sendero. Desde allá te devolvías. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Espero que súper bien. Yo sé que la mayoría de mis videos son viajes en transporte público, que es una de mis grandes pasiones. Tengo varias pasiones, pero cuando uno se transporta, uno suele ir con una motivación a un lugar. Y es bonito poder compartirles una maravilla natural como las cataratas de Iguazú. El circuito inferior es el más largo, son 2500 metros de caminata, con escaleras, con subidas y bajadas. Me parece que hay un acceso al circuito que tiene rampas, pero yo fui por las escaleras. Y también es circunvalar, termina cerca de donde empieza y los dos circuitos terminan o empiezan cerca de la estación Cataratas. En mi impresión, el lado argentino es de mucha caminata, o sea, en todas las cosas son senderos de más de 1 kilómetro. Es la única consideración, porque la infraestructura está en muy buen estado y las vistas de cada uno de los circuitos son preciosas. Como por ejemplo en este mirador, hay unas vistas que son alucinantes, todo el lugar es demasiado bonito. Ahí se ve el final del sendero Garganta del Diablo, allá arriba, si fijan la mirada. Desde los senderos, especialmente en este, es posible ver las lanchas que hacen la Gran Aventura de Argentina o Safari Macuco en Brasil, se llaman de las dos maneras, que son estas navegaciones hasta quedar debajo de la catarata y quedar totalmente empapado. Es muy divertido, vale la pena, obviamente que se te moja hasta el alma. En el video de Brasil tengo grabada mi experiencia haciendo ese paseo, de verdad, vean ese otro video, lo van a pasar muy bien y si pueden hacer esto, mejor todavía. Y siguiendo el paseo, después encontramos otros miradores con las cataratas y los arcoíris, una jornada alucinante, preciosa, preciosa. Eso fue el final del sendero. Después tocaba subir y yo igual estaba un poco preocupado por el horario, porque después tenía que cruzar a Brasil, llegar a Foz de Iguazú. De la vuelta no grabé casi nada, o sea, estaba cansado, y suma solamente los senderos, son cerca de 9 kilómetros, con el calor húmedo, con sol, no tuve tiempo de almorzar, pero la felicidad no me la quita nadie, lo pasé increíble, todo salió súper bien. Una aventura con unas vistas maravillosas. Mientras les muestro parte de viaje de vuelta, que igual están en otro video exclusivo de los buses, además de despedirme, les dejo unas consideraciones a modo de resumen. El lado argentino es súper bonito, pero tienes que venir dispuesto a caminar. Ojalá llegar bien temprano. Agradecerle a todas las personas del parque, todos fueron muy amables, y también a los otros turistas con los que iba encontrándome, gente que me iba tomando fotos o que yo les tomaba fotos. Esa es la actitud en la vida, hay que disfrutar. Que Dios los bendiga mucho, que sigan disfrutando de los demás videos y nos veremos en más aventuras. Yo ese día lo terminé de forma magistral, tomándome una foto con un bus súper articulado de Foz de Iguazú, mi autorretrato, no podía faltar.
Y este era el humilde hotel en Foz de Iguazú, Hotel Bogarí. No me gusta dar recomendaciones de nada, yo no ofrezco ni recomiendo hoteles tampoco, casi nunca los muestro, pero lo elegí porque estaba cerca del terminal urbano de Foz de Iguazú. Y ahí se toma la micro internacional a Argentina y la micro 120 a las cataratas del lado brasileño. Esa zona sirve mucho para moverse y no es cara para quedarse. A mí me quedó súper bien para lo que quería. Con todo eso dicho, ahora sí, buenas noches. Hoy asumí, como dicen los japos. Un abrazo y gracias por la sintonía, que esté muy bien. ¡Chau!